o las membranas sinoviales, y esto aquí es la grasa de Hoffa, que es la grasa que existe por debajo de la rótula. El tendón rotuliano, inserción de la pata de ganso, eso en la cara interna, y en la cara externa, porque aquí está el peroné, vemos el ligamento peroneo, ligamento colateral externo. Nuevamente las sinovias, y esta estructura que ustedes ven acá, nacarada, es el cartílago del menisco. En sí el menisco es un cartílago. Nosotros tenemos dos meniscos, que son dos estructuras que básicamente representan a una continuidad de la superficie articular de la tibia, puesto que los cóndilos son cóncavos y las tibias son planas. Los cóncavos perdón, son convexos y las tibias son planas. Para generar una concavidad, la biología ha desarrollado a los meniscos, que son dos, uno interno y uno externo, para darle congruencia a esta articulación, ¿no? Entonces, si nosotros queremos entender la anatomía, debemos recordar que los meniscos contribuyen a la concavidad de los platillos tibiales. Aunque estos son pocos cóncavos, ante la ausencia o la extrusión o el retiro de los meniscos, aún la función de bisagra persiste, pero lógicamente genera un componente de inestabilidad intrínseca porque es como deslizar una pelota sobre un plato, se va a mover. En cambio, si nosotros movemos algo cóncavo y algo convexo, el movimiento es más simétrico, más homogéneo y con menos carga. Pues esa es una de las principales funciones del menisco, ser un compensador de la concavidad de la forma del platillo tibial para articularse con la convexidad de los cóndilos femorales. Entonces, en la vista anterior, ese es el peroné, entonces aquí tenemos el menisco lateral o el menisco externo y el menisco interno, lógicamente. Estos son los ligamentos cruzados, el ligamento colateral externo y el ligamento colateral interno, que lo vamos a ver más tarde en la clase de ligamentos, y esta es la rótula, ¿no? El tendón popliteo que va por aquí atrás. Entonces, el menisco es una superficie que se extiende de anterior a posterior en cada uno de los platillos tibiales. Ustedes saben que el platillo tibial externo, el platillo tibial interno, tienen, como toda estructura volumétrica, un ancho y una profundidad y una altura, pero en este caso básicamente el menisco va a cubrir parte de la superficie articular. Tenemos nosotros dos meniscos en la rodilla, el menisco externo y el menisco interno. Ese es un corte axial de de la rodilla. El menisco externo, X, tiene forma de O. ¿Ya? No es una O completa, pero están bastante próximos sus dos cuernos. ¿A qué nos referimos con cuernos? Esa es la cara anterior, esa es la cara posterior, este es el cuerno posterior y este es el cuerno anterior, cual si fuera un toro, una vaca, lo que ustedes quieran asemejar. Entonces, si hay un cuerno anterior y hay un cuerno posterior, lógicamente hay un cuerpo. Y esas son las tres partes de un menisco: cuerno posterior, cuerno anterior y cuerpo. Al igual en el menisco interno, que tiene forma de C, porque es un poco más aperturado que el externo, tiene un cuerno anterior, un cuerno posterior y un cuerpo. Hay ligamentos que se encargan de insertar el menisco al hueso y el menisco al resto de la cápsula articular. Eso básicamente es para un concepto quirúrgico anatómico, pero lo importante es que ustedes entiendan que los dos meniscos confluyen en las raíces de las espinas tibiales, ¿no? Las espinas que dan origen a los ligamentos. Si nosotros hacemos un corte transversal o longitudinal, mejor dicho, del menisco, nos vamos a dar cuenta que es una estructura como si fuera una concavidad superior, que tiene una base, como una pirámide a la mitad, una base externa y un vértice medial. Es decir, esta zona, que es la zona periférica, es más gruesa, y esta zona, que es la zona central, es más delgada, incluso tan delgada como un papel. Tiene fibras de colágeno y todas las estructuras propias del menisco que van a confluir y le van a dar esa característica de resistencia y elasticidad, puesto que su segunda función es ser un amortiguador, y al ser un amortiguador tiene que ser blando y resistente a los impactos. Si nosotros segmentamos este menisco, es decir, hacemos un corte anatomopatológico, nos vamos a dar cuenta que el menisco tiene tres zonas, que es diferente a hablar de partes. Una zona periférica, donde hay irrigación, producto de la cápsula articular, que le podemos llamar la zona roja. Una zona interna o central, que es una zona netamente avascular, es decir, donde ya no llegan los vasos arteriales o capilares de la cápsula, y una zona intermedia que se denominaría zona rosada o zona de transición, donde hay un poco de irrigación y también empieza a desaparecer la misma. En este corte transversal podemos ver, por ejemplo, esa es la zona roja, la zona rosada y la zona pálida o blanca. Este es el cóndilo femoral, este es el platillo tibial y esta de acá es la cápsula articular.
Lógicamente, esto nos sirve para entender una de las características principales de la reparación meniscal. Las heridas o las lesiones del menisco que involucran la periferia, la zona roja, son lesiones que probablemente cicatricen, porque la irrigación es la base y el oxígeno es la base de la cicatrización. En cambio, las zonas que son internas o son mediales, donde no hay irrigación, es poco probable que cicatricen y probablemente no se puedan suturar, sino solamente resecar. Vamos a repasar cuáles son las funciones del menisco. El menisco es básicamente un amortiguador, a la vez es un estabilizador por el hecho de ser cóncavo convexo, es un distribuidor de fluidos. Acuérdense que la rodilla es como un motor y a la vez que el líquido sinovial es un lubricante, este tiene que distribuirse en toda la superficie articular y la función de los meniscos es distribuirlas de forma homogénea en el fémur y en la tibia. Y otra función muy importante es la propiocepción, que es una función neurológica vegetativa, la cual hace que nosotros podamos, con los ojos cerrados podamos caminar, con los ojos cerrados podamos identificar la posición espacial de nuestras rodillas, y eso es netamente un componente neurosensitivo. Y es por eso que las lesiones meniscales o las degeneraciones meniscales también influyen mucho en el concepto de propiocepción. Y para tener una marcha adecuada, uno tiene que tener una propiocepción normal, por decirlo de una manera. Es por eso que la terapia física, también posoperatoria o en casos de artrosis, involucra la función de recuperación de la propiocepción como una condición para recuperar la marcha. En el concepto de ser amortiguador, miren que puede transmitir hasta el 40-90% de la carga, es decir, del peso corporal. En cambio, si a una persona le sacan el menisco, aumenta hasta 235% el porcentaje de carga en las zonas de apoyo y 75% de la superficie de contacto. ¿Qué significa? Si ustedes ven acá, esa es la superficie del platillo tibial, esa es la superficie del cóndilo en la zona transversal, tercio medio, y esta zona del cartílago del fémur nunca va a estar en contacto con esta zona del platillo tibial porque está en interposición y amortiguamiento el menisco. Si nos sacan el menisco, toda esta zona que nunca debería tener contacto, hace contacto con otra zona irregular y empieza el proceso irritativo y de desgaste o degeneración y probablemente una artrosis subyacente producto de la carga y el contacto exagerado en la superficie donde no debería existir. ¿Cuál es el rol mecánico? Es decir, ¿cuál es la función del cóndilo, del menisco en relación al cóndilo? Como si tuviéramos un cilindro y tuviéramos que ponerle dos cuñas para evitar que se deslice exageradamente hacia anterior o hacia posterior, porque esa es la función de los cuernos del menisco, la estabilización anteroposterior del cóndilo sobre el platillo tibial. Entonces, es una característica propia del menisco y que, como les digo, si nosotros resecamos un cuerno o resecamos los dos cuernos del menisco, probablemente esta función de estabilizador mecánico se pierda y haya hipermovilidad o movimientos anormales dentro de la rodilla, como una báscula que haga que esto genere mayor presión y mayor carga y por ende mayor degeneración. A la vez de ser un estabilizador, el segmento posterior del menisco del menisco interno sobre todo, participa en la estabilización anterior de la rodilla, es decir, así como el ligamento cruzado evita que el cóndilo y todo el fémur distal sea desplazado anteriormente sobre la rodilla, el menisco influye o interviene también en esta estabilidad. Y es por eso que un aumento de un 30% en la laxitud anterior es en caso de la meniscectomía cuando el ligamento cruzado anterior está roto. O sea, si se rompe el ligamento cruzado y también le sacamos el menisco, probablemente la rodilla se mueva 30% más de lo que debería moverse y por ende va a generar una movilidad normal que lo lleve a una artrosis precoz. La movilidad, porque los meniscos no son inmóviles, se desplazan porque no están fijados al platillo tibial, están sobre el platillo tibial y esto lógicamente va a permitir un desplazamiento del cóndilo, de los cóndilos sobre el platillo tibial. Miren ustedes cómo es el menisco y el fémur cuando estamos con la pierna estirada y cómo es cuando estamos con la pierna flexionada. Es decir, las zonas de apoyo del cóndilo van a diferenciarse en flexión y extensión y el menisco va a tener una función amortiguadora. En cambio, si nosotros hacemos en el menisco interno el mismo movimiento, este es menos móvil y la carga va a darse siempre en la misma zona. Es por eso que es mucho más vulnerable a romperse el menisco interno que el menisco externo. El compartimiento, perdón, o la zona interna es el que da más estabilidad y el externo es el que da más movilidad.
Por eso, por ejemplo, cuando hacemos prótesis de rodilla, que es una técnica de tratamiento de la artrosis, hay un principio que se llama de medial pivot, es decir, la zona interna o la zona medial de la rodilla es una zona inmóvil y la zona externa es un pivote que va para adelante y para atrás, como semejando el movimiento del menisco, y eso permite lo que se llama la traslación de la rodilla, el movimiento traslacional del cóndilo sobre el platillo. Y es importante mencionar que en compresión la función del menisco es totalmente diferente en relación al externo y el interno. Los meniscos y los cartílagos son requeridos de forma similar, es decir, a la fuerza, a la presión, a la carga, ambos reciben el mismo apoyo. En el compartimento externo, vean ustedes en la flexión, hay un apoyo mayor porque hay una menor superficie de contacto, y en el externo, perdón, pero a la extensión, la superficie de contacto es más amplia y se distribuye la carga. Es por eso que dicen que los pacientes con menisco no deberían hacer actividades físicas, deportivas, recreativas que impliquen cuclillas o hiperflexión de las rodillas, puesto que en ambos momentos va a haber mayor presión producto del ancho que tiene el cóndilo en su longitud antero-posterior y va a haber menor zona de contacto y mayor fuerza de carga en ese momento. En cambio, en extensión, la distribución de la fuerza por el área de contacto entre el fémur y la tibia es mayor y por ende no hay tanta carga ni presión que genere desgaste o lesión meniscal. Y si nos tenemos que preguntar, porque esto es básicamente analizar la patología, cuáles son las principales lesiones del menisco interno, tendríamos que entender que tenemos las fisuras verticales, las lengüetas, las fisuras horizontales, las lesiones radiadas, las lesiones degenerativas y los quistes. ¿De qué estamos hablando? Vamos a tratar de discriminar uno del otro. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de las lesiones, valga la redundancia, meniscales verticales? Básicamente es la hiperflexión, el aplastamiento del cuerpo durante la genuflexión o el ponerse de cuclillas o arrodillarse. Miren ustedes al cuerpo del menisco, al cuerno en este caso, al cuerno posterior, la hiperflexión de la rodilla le genera una carga axial directa y lo puede romper. Lo puede romper de forma periférica y oblicua o lo puede romper de forma periférica y vertical. Es por eso que muchos pacientes, una maniobra diagnóstica para la lesión de menisco es decirle, póngase de cuclillas, vamos a ver si le duele. Otros mecanismos que son los más frecuentes en el ámbito deportivo, sobre todo en las lesiones verticales, son cuando hay una torsión o un giro violento de la rodilla sobre sí misma o los microtraumatismos a repetición que a veces se dan sobre todo en deportistas, fútbol, básquet, deportes que implican flexión y rotación de la rodilla. Hay las fuerzas en valgo y rotación externa, y hay las fuerzas en varo y rotación interna, lo que promueve como si fuera un mortero la carga del cóndilo sobre una determinada zona del menisco, que en flexión hay mayor presión y en rotación hay mayor desplazamiento, y esto genera una compresión que puede generar una lesión vertical. Hay otras lesiones, lógicamente, que podrían considerarse verticales de acuerdo a la clasificación de Trilat, como ustedes pueden ver acá, las marginales, la lesión posterior, el asa de balde, que es la más frecuente. Miren ustedes aquí, ese es lo que se llama asa de balde, en la cual el cuerno y el cuerpo del menisco se dividen en dos, uno externo y uno interno. Asemeja a una asa de una cubeta, por eso se llama asa de balde, donde se puede meter la mano. Es un poquito de imaginación, pero esa es la denominación. Hay los desgarros transversales, hay la asa de balde completa y luxada, o sea, múltiples variedades, pero en sí la lesión es la misma, ¿no? Una lesión vertical. Cuando se rompe el menisco, el cuerpo y la parte de los cuernos, y sobre todo genera una lesión tipo asa de balde, el hecho de tener una zona donde no haya amplia libertad de movimiento en la flexoextensión, eso se convierte como una especie de rompemuelles y básicamente genera un bloqueo. Vean ustedes, cuando la rodilla se quiere doblar y extender, se interpone ese fragmento de menisco y eso impide una flexoextensión amplia y completa, y es por eso que un signo indirecto es cuando uno le dice, señor, y cuando usted camina, sube, baja escaleras, siente que la rodilla se le bloquea, y el paciente dice, sí, sí, doctor, efectivamente. Este es, miren, una imagen anatómica de lo que podría llamarse un asa de balde, aunque es una lesión un poquito más compleja. Eso es el cuerpo del menisco y probablemente ese es el cuerno anterior, mejor dicho, del menisco.
Hay otras que son las lesiones horizontales, es decir, ya no son de arriba para abajo, sino son en todo el ancho horizontal del menisco, como se llaman las lesiones en sándwich, ¿no? Eso es un pan, y aquí adentro hay un relleno, como si fuera un sándwich. Eso es lo que se llaman las lesiones horizontales, que hay que tener un ojo cierto, acucioso, para ver en las resonancias. Esta es una imagen de una resonancia magnética, en la cual ustedes ven este triangulito negro que representa el menisco y que siempre debe ser negrito. Ni bien ven ustedes una nube o ven ustedes una sombra dentro del triángulo negro de que representa el menisco, siempre sospechen una lesión meniscal en la resonancia magnética, sobre todo si es una resonancia de buena calidad. Otras son las lesiones radiadas, como los rayos del sol, que del centro van oblicuos hacia la periferia del menisco, y en este caso no las rompen de forma vertical, sino las rompen de forma radial o transversal, y cuando están en la zona blanca, es decir, en la zona central del menisco, esas lesiones ya no se pueden suturar, sino por el contrario, simplemente hay que ir y resecarlas, comerlas, sacarles el pedazo roto, porque lamentablemente esa es la zona que duele en la rodilla. Tenemos otro tipo de lesiones que no necesariamente son postraumáticas, sino son degenerativas, más frecuentes sobre todo en el menisco interno, y más si son en el paciente que tiene las rodillas vara, es decir, que son alicates, como la mayoría de varones, porque las mujeres habitualmente tienen una disposición de las rodillas en forma de X. Esto va a generar un desgaste del cartílago, un desgaste del menisco, y es el primer paso para la artrosis. Más allá de la existencia o no de un menisco, el menisco desgastado ya predispone a una movilidad y dolor complejo que hace que en el tiempo el paciente pueda empezar a destruir tanto el cartílago del fémur como el cartílago de la tibia. Vean ustedes, esa es una lesión degenerativa, o sea, no es una lesión postraumática, sino es una lesión crónica, producto de un varo, sobrepeso, inestabilidad, algún tipo de característica patológica en el desplazamiento del cóndilo sobre la tibia, y si nosotros lo resecamos, es decir, hacemos una menisectomía y sacamos ese menisco, nos vamos a dar cuenta que era una ruptura radial, que no podía tener potencial de cicatrización porque estaba en la zona blanca, pero que aún así cumplía una función de amortiguación en la rodilla. Sinceramente, cuando manejamos cuadros de artrosis severa y debemos ir a una prótesis de rodilla, nosotros preferimos no tocarle el menisco aisladamente, puesto que eso no va a solucionar para nada el problema. Vamos al examen físico, que es muy importante para el médico general como una competencia, puesto que en muchos centros periféricos ustedes no van a tener una resonancia, no van a tener ecografías, aunque realmente la ecografía no sirve para el menisco, y mucho menos van a tener de repente acceso a un traumatólogo al cual pedirle una segunda opinión. Básicamente es el examen físico lo que ustedes van a utilizar para tomar decisiones si es que ese paciente debe ser derivado o no a un centro hospitalario con traumatología. Primera maniobra es encontrar un punto doloroso del menisco en la zona superficial de la articulación, de la rodilla. Segundo está la maniobra de Apley. La maniobra de Apley es con el paciente boca abajo, rodilla en flexión de 90 grados, tobillo en flexión de 90 grados, y con la mano sujetando en la cara posterior del muslo se hace una presión del talón hacia la rodilla, y esa presión se hace rotatoria, y eso debería generar una respuesta dolorosa en el paciente. Asimismo, hay una maniobra que es la maniobra combinada de flexión, extensión y rotación, que inclusive refieren que es dolorosa en el caso del menisco. Y otra prueba que es una de las más frecuentes es la del test de McMurray, que consiste con el paciente echado, la rodilla flexionada a 90 grados, la otra mano del examinador en el tobillo, genera un desplazamiento rotacional de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro en la rodilla, y asociado a extender la rodilla, ¿no? Flexionar y extender. Si nosotros evocamos dolor en alguno de estos movimientos, probablemente el paciente está sufriendo una lesión meniscal. Pero si ustedes le hacen un McMurray a una persona de 65 años, ese de seguro es que va a tener dolor, porque a esa edad hay artrosis y hay degeneración. Otra característica es tratar de identificar si el paciente no tiene una rodilla flexa, es decir, si el paciente extiende totalmente, porque un simple déficit de extensión, es decir, que la rodilla no se extienda simétricamente una con la otra, puede estar relacionado con una lesión meniscal tipo asa de balde, en el cual, a pesar de ser dolorosa, el bloqueo es mínimo. Hay estudios que ya nos han demostrado cuál es la especificidad y la sensibilidad de las pruebas. Miren, dolor en la interlínea específico hasta el 30%, o sea, casi nada. Dolor en flexión específico hasta el 70%. En cambio, el McMurray es específico hasta el 96%.
El bloqueo de la extensión es específico hasta el 86% y el test de Apley es positivo específico, perdón, hasta el 80%. Yo veo más la especificidad que la sensibilidad, sinceramente. Entonces ahí me demuestra que la prueba más útil para el diagnóstico de una lesión meniscal es el test de McMurray. Ahora, estas pruebas son útiles para identificar lesiones de ambos meniscos, o sea, no hablo de la rodilla, sino de ambos meniscos. Miren, son precisas en el 82% de los casos para el menisco interno y en el 76% para el menisco externo, pero son específicas para el menisco interno en 55%, es decir, puede ser positivo como no, aunque lo sintamos que lo es. En cambio, hay un alto porcentaje de 94% de ser negativo en caso de que realmente no lo encuentres. Y solamente necesitaríamos las imágenes para confirmar esta posibilidad. ¿De qué imágenes estamos hablando? ¿No? Hay mucho farsante estafador que a veces dice que puede hacer un diagnóstico de la lesión del menisco solamente con una radiografía, lo cual es totalmente falso, a no ser que sea un menisco calcificado, un menisco alterado por algún tipo de manipulación y nosotros debamos suponer algún tipo de complicación en la articulación. Pero en general en una rodilla no es necesario tomar radiografías cuando uno tiene una sospecha meniscal. La artrografía que se puede hacer con sustancia o con aire, inclusive, que se llama la artrografía gaseosa, es una técnica un poco antigua, pero realmente útil, en la cual uno trata de pintar, de dibujar el contenido articular mediante el contraste y mediante esta distribución del contraste, identificar algunas líneas como que discurre el contraste en las zonas donde hay comunicación entre uno y otro y nos podría permitir identificar algún grado de lesión, quizás con un principio similar al de la resonancia, pero no tan específico. Hay algunas clasificaciones que nos podrían hacer más útil la lectura de la resonancia magnética. La de Cruz, por ejemplo, que la usan mucho los radiólogos aquí en el hospital, en la cual nos habla de hiperseñal, hiperseñal globular, hiperseñal lineal, hiperseñal compleja, y a la vez hay que ver, lógicamente, las superficies meniscales como el criterio principal para encontrar o no un desgarro. Una imagen que no llega a comunicarse con la superficie proximal o inferior del menisco, probablemente no estemos hablando de una lesión meniscal propiamente dicho. Esta es la resonancia magnética, este es el ligamento cruzado. Vean ustedes cómo es un menisco en la resonancia. Es negrito, homogéneo, de base externa. A medida que se va haciendo más posterior, se va a ir engrosando, más anterior se va a ir engrosando. Ese es en la toma frontal. Y en la toma lateral, esa es la toma lateral. Ese es el menisco anterior y ese es el menisco posterior. Todo ahí está en orden sin ningún tipo de problema. Miren, la resonancia es útil para confirmar un diagnóstico. Ojo, no se acostumbren como muchos de nosotros a, doctor, me duele la rodilla, hace una resonancia y hablamos. Y uno termina tratando la resonancia y no termina tratando los problemas de fondo de esa rodilla. Pero cuando la resonancia encuentra una lesión meniscal, tiene una especificidad hasta del 100%. Es decir, si el informe te dice que no hay lesión del menisco, probablemente no hay, o si hay es la mitad de lo que estás viendo y un valor predictivo positivo de 99%, o sea, es altamente confiable. Miren aquí, por ejemplo, en este triángulo negro, cómo hay una sombra de una fisura meniscal y en ese menisco posterior, como hay otra que asemeja a una fisura vertical. Y esto simplemente viene de una resonancia detenidamente. Aquí más imágenes de meniscos, ese es el cuerno posterior, el cuerno anterior, un poco salido. Esa es la imagen de un cuerno posterior y un cuerno anterior de una resonancia que está albergando una estructura bastante grande, blanca, ploma, como quieran llamarlo, y nos está hablando de una ruptura probablemente central, una ruptura tipo sándwich. Y miren cómo se puede llegar a ver inclusive un asa de balde en la resonancia. Aquí está el menisco y aquí está la parte del menisco que se ha roto y ha migrado hasta acá y toda esta zona está hueca. Por eso la matriz del menisco se puede diferenciar en dos partes. Siempre dense cuenta que, voy a tomar esta imagen, aunque el hueso se vea negro o aunque el hueso se vea blanco, el menisco siempre se va a ver negrito. ¿Ya? En ese caso el hueso se ve a plomo, ¿no? No negro, sino plomo y blanco, que son las dos tomas que tiene, las dos variedades que tiene la resonancia magnética, siempre el menisco se va a ver de color oscuro. Miren otro más, el asa de balde del menisco interno. Aquí más imágenes, aquí una y acá hay otra.
Las fisuras horizontales también tienen características, miren ustedes cómo se representan a simple vista, ¿no? Es por eso que es muy importante contar con resonancias de buena calidad y a veces lo barato sale caro, por eso si tienen un amigo, un familiar, dice, oye, ¿dónde me puedo hacer la resonancia? En cualquier sitio, menos en Quito, en Solidaridad, en Serván, porque esos sitios hacen resonancias de mala calidad. Miren ustedes las fisuras, cómo se pueden representar. Y otra característica muy frecuente que puede aparecer en los meniscos, producto de los traumatismos sobre todo, es las quistes meniscales, que no son tumoraciones, sino son por el contrario, son quistes desarrollados en la pared y llenos de líquido mucinoso, que básicamente están relacionados a una lesión meniscal, es decir, son la continuación o la cereza sobre el pastel de un menisco. Y los quistes meniscales son grandes e inclusive pueden ser palpables en la superficie de articulación. Y esta superficie puede ser dolorosa y el quiste estar produciendo, comprimiendo una estructura vecina altamente dolorosa. Hemos hablado del menisco interno, ahora rápidamente vamos a hablar del menisco externo, que básicamente, perdón, tiene las mismas lesiones del compartimiento interno, las fisuras transversales, las de malformación y los quistes. Hay un signo interesante para evaluar el menisco externo, que es la maniobra de Cabot, que es básicamente la posición en cuatro, es decir, le piden al paciente que cruce la pierna sobre la otra rodilla y con la pierna separada genere una flexión exagerada de la rodilla como queriendo apoyarla hacia la camilla y eso va a generar un bostezo externo forzado que nos va a representar a una lesión meniscal en el compartimento interno. Miren ustedes las anomalías congénitas que existen en el diferente desarrollo del menisco externo. Puede haber los megacuernos, es decir, meniscos con cuernos muy grandes, unos cachos muy grandes, o los meniscos discoides, que son una variedad bastante frecuente en la cual el menisco no ha involucionado totalmente a ser una herradura completa, sino se ha quedado en un rezago embriológico de cartílago y el cual ha crecido y o ha desarrollado así. Y es por eso que el menisco discoide es bastante frecuente a la edad de 12 a 20 años. Este es un menisco discoide, es decir, tienes un menisco que en vez de ser O o ser C, tiene forma, en vez de ser O o ser C, tiene una forma de un disco, de un platillo, es decir, no tiene la concavidad, está relleno, está gordito, por decirlo de una manera. Y eso muchas veces genera dolor porque termina rompiéndose, porque aquí es donde el cóndilo femoral debe encontrar libertad. En cambio, si no encuentra libertad para el desplazamiento y encuentra una estructura que es engrosada, rechoncha, donde no debería haberla, le empieza a moler, le empieza a comprimir, a rasgar y genera una ruptura de un menisco discoide, que es una cirugía sumamente difícil. Nuevamente ya hemos hablado de la artrografía. La artrografía sirve, aunque no es muy difundida, puesto que también es riesgo-beneficio, es decir, hay pacientes que tienen problemas renales que no pueden recibir contrastes, o hay centros donde se hace artrografía que resulta siendo más caros que una resonancia magnética en todos los costos propios de la cirugía. Por eso que ahora, hoy en día ya la gente casi no hace artrografía, sino de frente resonancia. Miren ustedes, este es el peroné y esta es la tibia, cómo es un menisco, ¿no? Triangulito, plano, un poquito más plano acá, pero aquí el menisco muere acá, en el tercio externo, o tercio medio. Aquí el tercio externo, perdón, el tercio interno vamos a ver que es un triangulito negro, homogéneo, una sombrita blanca por ahí, pero es un triángulo al fin y al cabo. En el compartimento externo, toda esta estructura blanca que abarca toda la superficie de la tibia y todo el cóndilo es lo que nosotros llamamos menisco discoide, puesto que esto debería ser un triángulo igual de negrito, ¿no? Vean acá la diferencia. Ese es un menisco en el cuerno y ese es un menisco discoide. Igual, el menisco externo tiene quistes meniscales que están normalmente asociados a lesiones del cuerpo del menisco y esto nos podría generar un tipo de sospecha diagnóstica porque el paciente cree que es un tumor, cree que es un hueso que está creciendo, cree que es una hernia y nuestra función es básicamente orientarlo, tranquilizarlo y hacerle el diagnóstico correspondiente. Estos quistes no son gangliones, ¿eh? No son lesiones que van a poder aspirarse y drenarse como un ganglión. Son estructuras dependientes del menisco y como tal tienen continuidad con la zona intraarticular. Ya para acabar,
Vamos a hablar del tratamiento de las lesiones meniscales en grandes rasgos, lo que antes se conocía como la meniscectomía o la resección meniscal, que consistía en que una zona del menisco que esté rota era mejor terminar de romperla y darle forma al menisco que tratar de repararla, puesto que sobre todo si está en la zona blanca o rosada, son potenciales de bajo nivel o de baja posibilidad de reparación. Es mejor que estas lesiones se resequen, es decir, se sacrifique esta parte interna del menisco en caso de ser necesario y simplemente se procede a hacer una meniscectomía y luego posterior rehabilitación. Esto es una meniscectomía, esto es un menisco, vean ustedes como una lengüeta se ha roto una parte del menisco de esta zona insercional. Entonces uno ve que es la zona blanca y dice, bueno, esto es intrascendente y lamentablemente es irreparable. Entonces vamos con una especie de corta uñas para que me entiendan ustedes y se va comiendo, se va comiendo, se va comiendo un área periférica a la lesión, es decir, no la lesión propiamente dicha, sino un área periférica a la lesión y esto le va a permitir recuperar su concavidad, le va a permitir conservar su longitud, le va a permitir recuperar su movimiento, pero va a ampliar la superficie de contacto del fémur sobre la tibia. Es por eso que estas cirugías es mejor no hacerlas en personas muy jóvenes, personas con sobrepeso o personas que tengan actividad deportiva excesiva o de alta competencia. El gol estándar para el tratamiento de los meniscos hoy en día, 2021, es la artroscopía, que consiste así como la paroscopía para ver el abdomen y la vesícula. Nosotros también usamos algunos aparatos de cámaras y lentes para poder ingresar dentro de la articulación y a visión directa, aunque con mínima invasión, podemos ver la lesión y tratar de resecarla y manejarla. Miren ustedes aquí cómo era al inicio la artroscopía, cómo se tiene que usar un lente adherido al ojo para poder ver dentro de la rodilla sin necesidad de abrirla completamente con un corte extenso. La artroscopía es visión directa de la articulación por medio de un sistema óptico. La artroscopía ha evolucionado en el tiempo y una de las formas en las cuales ha desarrollado mayor experiencia es en la meniscectomía. Miren, estos son todos los autores, inclusive se habla de artroscopía desde Burma en 1931, pasando por Watanabe, pasando por Jackson. Y esta es la forma en que uno ve la cirugía artroscópica cuando uno es el cirujano o es el ayudante, o al fin y al cabo cuando uno es el paciente, ¿no? Nos permite visualizar las suturas meniscales de los cuerpos, las suturas de anclaje, los cuerpos libres, las lengüetas o cuerpos extraños, las debridaciones, es decir, todas las lesiones del del menisco interno y del menisco externo pueden visibilizarse sin ningún problema y con mucha técnica quirúrgica con la artroscopía. Miren, por ejemplo, en un asa de balde, ¿qué se hace? ¿No? Se identifica bien el menisco y nos damos cuenta que ese menisco no tiene, tiene un asa de balde, pero no tiene un potencial de reparación debido a la edad del paciente, debido a la actividad del paciente, debido al peso del paciente. Entonces decidimos trabajar con dos pinzas por vía anterior y resecarlo, es decir, cortarlo el menisco desde su inicio hasta su final y de esa manera permitir que recupere su concavidad sin perder totalmente el volumen, el ancho. Complicaciones, cuando uno hace artroscopía puede haber condrolisis, es decir, destrucción del cartílago, puede haber hidrartrosis, porque la artroscopía consigue instilar agua, cloruro de sodio o agua destilada dentro de la rodilla y a través del agua discurre la luz de los lentes y las pinzas que se va a utilizar. Necrosis, puesto que cada lesión puede generar una lesión de un vaso, macro o microvaso, y lesión del cartílago. Resultados de la meniscectomía, y esto me interesa mucho que ustedes lo sepan, porque no es un gesto inofensivo, no es un gesto insignificante, aunque hoy en día todos los que se llaman traumatólogos solo hacen meniscectomías porque es simple, es barato y es rentable, pero está demostrado que si tú le sacas un menisco a una persona, por ejemplo, Taper y Hoover dijeron entre pacientes con un seguimiento de 10 a 30 años, su dolor se incrementó en 90%, es decir, de lo que le dolía a uno, le dolía a 100, 10. Allen hizo un seguimiento de 17 años y descubrió que los pacientes que se les saca un menisco hacen gonartrosis. Y Jergensen hizo en un siguiente 14 años y medio y descubrió que los pacientes que sean sometidos a meniscectomía eran 67% dolorosos e inclusive después de un tiempo se evidenciaba un pinzamiento radiológico en la articulación en un 89% de los casos.
Miren ustedes la radiografía, como nos dice, a este paciente le han sacado los meniscos y 11 años después, cómo se ha pinzado su rodilla y ha empezado a hacer picos de loro. Otras alternativas, pero que también son muy útiles y hoy en día cada vez más popularizadas, y porque preservan, que es la palabra de moda, preservación, son las suturas meniscales, pero estas tienen que ver básicamente en la localización de la herida, puesto que en la zona roja son muy viables de suturarse, en cambio en la zona blanca no son nada viables. Hay una duda entre lo que es la zona roja blanca, es decir, la zona rosada, y sobre todo lesiones de mayor de 1 centímetro. La sutura meniscal consiste en, como si fuera un pedazo de tela, agarrar y coser el menisco, ya sea de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, esas son técnicas quirúrgicas, y lógicamente tiene que pasar un tiempo para que esta lesión cicatrice como cualquier tejido, y es entonces que el paciente tiene que estar en descarga, es decir, en muleta, aproximadamente por 6 semanas, para que no pise la sutura y no la vuelva a romper. Las diferentes formas de sutura meniscal son estas. Y para cultura general, ¿cómo saber si un menisco ha cicatrizado? Cuando un paciente bien dice, doctor, a mí me han operado del menisco hace años y creo que me lo han suturado. Entonces uno tiene que ver en la resonancia una doble imagen triangular en la cual en la cicatrización tiene que haber una estrechez que nos hable de la transposición entre las dos zonas del tejido. En cambio, puede haber lesiones que nunca han cicatrizado, o sea, que no cicatrizan, y esto se evidencia en la resonancia porque eso va a aparecer como una raya. Y también la cicatrización incompleta, que es otra manifestación probable de la evolución del menisco postquirúrgico. El menisco discoide, ya para concluir, es una entidad diferente, puesto que en este caso sí hay que hacer una cirugía de regularización de los bordes, es decir, dejar un muro casi normal, periférico, pero liberar la zona donde debería estar ausente el menisco y poder liberar el menisco congénito discoide. En conclusión, y para no aburrirlos más, los meniscos cumplen un rol mecánico muy importante. Lo más importante es evitar resecarlos en su totalidad. Si los sacamos, solamente sacamos la zona blanca. Las lesiones en los meniscos son muy variadas. Esto no hay un mecanismo específico, pero lo más frecuente es que sean deportistas, personas jóvenes y con flexión y rotación de la rodilla. Las suturas meniscales son el futuro y el presente, puesto que es mejor preservar el menisco, pero las suturas también tienen condiciones que sean en la zona roja, roja-blanca, que sean menos de 1 centímetro y que sobre todo sean frescas, ¿no? Yo no voy a ir a reparar con una sutura meniscal después de 10 años de tener roto el menisco. Y si no fuese el caso y solamente hay que resecarlas, las regularizaciones del menisco deben ser conservadoras, es decir, lo menos posible hay que sacarle al menisco. Muy bien. Vamos a dejarlo acá, porque creo que tienen clases a las 3:30. A las 5 le he pedido a la delegada poder volver a reunirnos para completar lo que falta de la clase de ligamentos, que son 40 diapositivas, no es mucho. Pero no sé si tienen alguna pregunta o yo puedo proceder ya a hacer las preguntas al que está con la cámara apagada. ¿Cuántos de ustedes tienen en la casa algún familiar que dice que tiene lesiones del menisco? Doctor, yo fui operado de menisco. Ya, cuéntanos tu experiencia. Dime Bueno, primero tu edad. Dime primero tu edad. bueno, tengo 22 años, doctor. Cuéntame tu peso. Actualmente 75. Ya, ¿y cuál fue el mecanismo de lesión? No, el mecanismo, bueno, la operación sí fue hace 5 años, doctor. Ya, pero ¿cómo fue tu lesión? Fue un traumatismo en fútbol, doctor. Fútbol, ok. Ajá, mi rodilla estaba en flexión, un poquito en lo que es rotación externa y fue un delantero cayó sobre mi rodilla todo ahí, Mm. todo el peso. Y probablemente en ese tipo de lesiones no solamente haya sido una lesión meniscal, sino también una lesión ligamentaria, ¿no? Porque no son excluyentes. ¿Cuáles son los síntomas que tenías? El principal síntoma, doctor, es que al caminar se soltaba como un clic en mi rodilla y como que me empezaba a doler. Ok. ¿Y Ese es el impacto. se hinchó la rodilla? Se inflamaba cada rato, me ponía cada Y hielo nomás. en el momento agudo, ¿se hinchó tu rodilla? Porque acuérdate que un menisco que se rompe y se rompe la zona roja, sangra y genera hemartrosis, ¿no?
En este momento no, doctor, sino como está todo, seguramente fue la calentura del momento, no sentí casi nada, pero a posterior ya después del partido, como en la casa, ya comenzó un poquito a inflamarse. Ok. ¿Cómo fue tu diagnóstico? Bueno, visité lo que es al traumatólogo en este aspecto, me hizo todos los exámenes, ¿no? Que conlleva lo que es menisco, bueno, el de Apley y el de McMurray, ¿no? Me hizo todo ¿Mm? comparativamente para conformar, ¿no? De que ambas rodillas están, alteración de mi rodilla, bueno, lesionada. Y bueno, me hicieron una artroscopía. No, no recuerdo bien en ese momento porque fue hace 5 años, doctor, pero sí me acuerdo que fue una artroscopía y en cual me hicieron remodelación, si es que no me equivoco. Mm, sí, es que comentario aparte, no es por nada, son muy pocos los médicos que saben hacer sutura meniscal y menos los que la saben hacer bien. Es una técnica un poquito demandante porque la sutura se hace en el cuerno, en el cuerpo, es un poquito más técnico. Hay unas pistolas que entran, como las pistolas de la paroscopía, han visto ustedes para poner una grapa, un clap, creo que le ponen ellos para ligar los vasos o el cístico. Igualito tenemos nosotros unas pistolas que entran y hacen una jugada mecánica ya propiamente diseñada, como para pasar el pasador en la zapatilla en un solo tiempo, y ¡pum! Mete un nudo meniscal. No es como ustedes se imaginan que una manito entra dentro de la rodilla y hace su giro como para amarrar el zapato y lo sutura. No, nada que ver. Son aparatos especiales que van y ¡pum! Cierran la estructura desde el vértice hasta el borde. Y hay otro, como hemos visto en la imagen, que inclusive se puede operar por fuera de la piel, se mete una aguja, por la aguja se pasa un nylon, se regresa y se amarra por fuera de la piel, aparece el nudo de la sutura meniscal. Eso personalmente yo no considero que ustedes deban saberlo como médicos generales, somos como cultura general. Me interesa el caso del doctor Ñaupari, creo, Sí, puesto que muchas veces es importante lo que él dice, que al menos el médico le ha hecho un examen, ¿no? Flexión, extensión, Apley, McMurray. Hay dos maniobras que me he olvidado de poner ahí, que se llaman la maniobra de Tesalia, que es como que tú pones al paciente mirándote y le agarras la mano como que vas a bailar y le dices, párate sobre tu pierna dañada, o sea, sobre la rodilla dañada, flexiona la otra y baila twist. Y le haces girar al paciente sí mismo su propio peso sobre su rodilla, como bailando twist, girando sobre su propio ritmo, y esa rotación traslacional del cóndilo sobre el menisco va a generar dolor. Y la otra maniobra que yo la aprendí de mis maestros aquí en el Hipólito, tú dices, a ver, ponte de cuclillas y camina como patito. Un paciente que tiene lesión meniscal no puede tolerar 2 pasos en cuclillas. Y se levanta y dice, me duele, y le punza y se levanta solito. Esas simples maniobras te hacen una alta sospecha de menisco. Pero una cosa que quiero dejar muy en claro, colegas, es que yo le hago esas maniobras a una persona de 60 años y lógicamente le va a doler el menisco, porque ya tiene artrosis. Entonces, cuando uno tiene artrosis, el problema meniscal es parte de la artrosis. Hay muchos médicos que han perdido la ética y a una artrosis le operan el menisco, lo cual es totalmente iatrogénico, negligente y poco ético. Un menisco se opera, lógicamente, en la contingencia del traumatismo, pero también se puede manejar una lesión ciertamente después de que ocurrió el accidente, pero siempre y cuando tenga una rodilla estable, una rodilla con cartílagos sanos. Si ya es una rodilla artrósica, sacarle el menisco, como hemos visto, va a aumentar la carga y lo único que va a hacer es acelerar su artrosis. Y eso es un daño innecesario, un daño provocado negligentemente por el médico. Y ahí también va el tema de las infiltraciones, ¿no? Hay meniscos rotos y la gente va infiltrando, 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 y infiltrar anestesia, lógicamente, es como que te duele la muela, te pongo una lidocaína y te va a dejar de doler, pero no te he curado la muela careada o picada o dañada, simplemente he hecho un placebo. Entonces, el mensaje fundamental es esto. Primero, el diagnóstico debe ser siempre clínico, examen físico. Ese es un detalle que lamentablemente lo hablo con Joseph, con Carlos en mi grupo. Es un vacío que yo no voy a poder decirles, mire, esta es la rodilla, flexiónala, examina tú a tu compañero, hazle Apley, hazle McMurray. No van a poder tener la sensibilidad manual, la competencia técnica de lo práctico, pero lo teórico sí lo pueden manejar. Hay infinidad de videos tutoriales en YouTube donde ustedes pueden ver la forma en que se hacen los exámenes
y en la práctica también seguramente lo están viendo. Y lo segundo, no hagan resonancias a discreción. No hagan resonancias a discreción. No digan, a ver, voy a tirar la resonancia a ver qué encuentro, como un pescador. La resonancia sirve para confirmar el diagnóstico. Y si ustedes, cuando sean médicos generales, encuentran una lesión meniscal, lo primero que tienen que hacer es derivarlo. El menisco no se enyesa, el menisco no se pone rodillera, la menisquera es un negocio de las ortopedias porque no sirve para nada. Al contrario, hay que hacerle terapia física precoz para evitar la rigidez y el bloqueo y, lógicamente, evitar la pérdida de la fuerza muscular. No quiero cansarlos porque sé que tienen clases en la tarde, más bien les agradezco su disponibilidad de tiempo. Yo voy a estar al tanto de lo que me diga Yanela para poder reunirnos a las 5 de la tarde para continuar la clase de ligamentos. ¿Ya? La clase la tienen grabada para que los compañeros que no han podido asistir puedan revisarla. Cualquier cosita, estamos en comunicación, Yanela. Muchas gracias. Nos vemos a las 5.